Muy bien, vamos a la escritura, a la palabra del Señor, Hechos capítulo 9, versículo 1 al 16. Vamos a leer allí, hermanos, uno de los eventos más trascendentes en el desarrollo de la historia de la iglesia. Vamos a considerar lo que el Dios tiene para nosotros en esta mañana. Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 16. Le invito a que si lo tiene ya, se pueda poner en pie para que juntos, en una actitud reverente, podamos ir a la palabra del Señor, hermanos, y ser edificados a través de ella. Dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que sellase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Invito a que incline su rostro un momento y oremos al Señor. Amado Dios, ante tu presencia nos acercamos con nuestros corazones, Señor, dispuestos a recibir tu palabra. Mi Dios, después de muchos domingos de no poder estar reunido con todos tus hijos, hoy, Señor, nos concedes esta hermosa bendición de poder estar juntos, Señor, y necesitamos oír tu palabra. Mi Dios, necesitamos, Señor, que tú alientes nuestros corazones a través de tu voz. A ti, Señor, nos rendimos y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Y bueno, nosotros ya escuchamos a oír hablar de Saulo hace algunos capítulos atrás, y se nos dio una breve descripción acerca de qué cosas era la que él hacía. Y sin duda, hermanos, si Lucas va a enfocarse dentro de su relato en algunas personas en lo puntual, porque si hay un personaje principal que está presente a través de toda la escritura, hermanos, especialmente en el libro de Hechos, ese personaje es nuestro Cristo resucitado. Amén. Y el Espíritu Santo que va, hermanos, conformando la iglesia. Pero también el Señor que optó y escogió algunos protagonistas humanos para desarrollar también a través de ellos esa historia, o contarnos eso que el Señor quiere que sepamos acerca de cómo esta iglesia, hermanos, llegó a ser lo que es y por qué se nos garantiza que será todo aquello que el Señor dijo que será. Cuando nosotros, hermanos, consideramos el por qué Lucas quiso escribir su libro, que luego fue dividido, como ya bien lo sabemos, en 2 volúmenes, tanto el Evangelio como el libro de Hechos, hermanos, él lo hizo por muchas razones. Las primeras que pudiésemos considerar es que ya al momento en que Lucas está escribiendo, al interior de la iglesia muchos falsos profetas están apareciendo. Y era necesario, hermanos, que los fundamentos de la fe fuesen siendo, hermanos, definidos, fueran siendo sistematizados, y la historia de la iglesia, de cómo surge la iglesia, empezase a llegar de forma fidedigna a esos nuevos creyentes que se estaban sumando y no fueran engañados por esos falsos maestros. Así también, hermanos, como existía ese enemigo interno, se estaba dando también de que desde el exterior los filósofos de la época, los políticos de la época, hermanos, tal cual como ocurre hoy, intentan de todas maneras, hermanos, desprestigiar el Evangelio, diciendo de que esta secta contiene todos los vicios que una secta despreciable contiene. Entonces, hermano, es necesario de que Lucas transcriba los eventos para que exista coherencia entre el mensaje, los hechos y las personas que participaron en o que están participando de la construcción, hermanos, de este proyecto llamado iglesia. Para que se vea, hermanos, cuál es la obra que está detrás, que llevó a hombres, hermanos, como Saulo a ser luego Pablo. Pero también, como les decía, hermanos, si algo también Lucas quería aportar,
y lo dijimos esto quizás en la primera predicación acerca de este libro, es de que Lucas quería aportar, hermanos, suficiente respaldo a la veracidad del cristianismo. De por qué el cristianismo realmente es el camino que lleva a Dios. Por qué el evangelio es realmente el mensaje de salvación. Y para eso, hermanos, Lucas, como quizás ningún otro escritor del Nuevo Testamento, se esforzó que, con mucho detalle, poder describir dos de los eventos más trascendentes y relevantes en lo que es la constitución de la iglesia. Tanto en el evangelio, hermanos, la resurrección, como lo es en el libro de Hechos, la conversión de Saulo. La relevancia de la conversión de Saulo es fundamental en todo aspecto. En primer lugar, hermanos, dado el testimonio que hay en la vida de este hombre, los alcances que provocó, hermanos, de que este hombre haya sido salvado por el Señor. Tanto es así, tan relevante es, que inclusive, hermanos, nosotros no podríamos concebir, y escúcheme bien lo que estoy diciendo, no podríamos concebir, hermanos, la cultura occidental, este lugar del mundo donde usted vive y la forma de vida que tenemos, sin Saulo. Y sin la obra que el Señor hizo a través de él. Sin Saulo, el evangelio no hubiese llegado, hermanos, a Europa. Y si no hubiese llegado a Europa, no hubiese llegado a nosotros. No hubiésemos tenido, hermanos, las leyes que tenemos. Y que hasta hace un tiempo atrás garantizaba, hermanos, tanto igualdad ante la ley, hermanos, la vida de las personas, en fin, la dignidad de las personas. Cualquier esfuerzo por destruir eso, hermanos, es justamente quitar este fundamento que nos constituye como sociedad. ¿Qué nos separa a nosotros de los talibanes? El evangelio. Y sin duda, hermanos, quiero reafirmar esto. Es importante. Lucas está diciendo, oigan, entiendan, escuchen, ¿cierto? Guarden esto en su corazón. La fe que profesamos es realmente la verdadera fe que salva al hombre y que le lleva a Dios. ¿Y cómo podemos decir eso? ¿Por qué? ¿Qué hay de tan especial en el cristianismo y que no tiene ninguna otra religión? Muchos han dicho, todos los caminos llevan a Roma, ¿cierto? No importa en lo que creas mientras seas sincero. Inclusive algunos telepredicadores dicen así. Alguien le dice, ¿y usted qué piensa? ¿Los musulmanes son salvos, van al cielo? Y él dice, bueno, mientras seas sincero y creas fielmente y con mucha honestidad en lo que quieras creer, sin duda llegarás al cielo. Una vez le preguntaron, un niñito se acercó al Papa y le dijo al Papa allí, ¿cierto? Con todas las cámaras de televisión adelante, estoy muy triste porque mi papá murió siendo ateo. Y el Papa le dijo, pero él era buena persona. Sí, le dijo, entonces tu papá está en el cielo. Hermanos, vea usted el nivel de engaño que existe. ¿Qué hace tan diferente al cristianismo de cualquier otra religión? ¿Qué es lo que hay de especial en nuestra fe, hermanos, que puede darnos seguridad a la hora de abrazarla, a la hora de vivir según ella? ¿Qué es? Sin duda, el cristianismo es diferente a cualquier otra religión del mundo, porque es la religión de la gracia soberana del Señor. Es la fe que levanta y que anuncia el favor inmerecido obrado por Dios hacia los pecadores. Esta idea no está presente en ninguna otra religión en el mundo. No existe ninguna divinidad en las diferentes religiones, hermanos, que haga el bien voluntariamente a sus seguidores, sino que todas están dispuestas a pagar el mal merecido, pero ninguna de ellas es capaz de hacer un bien inmerecido. Todas las religiones del mundo están dispuestas a pagar la ofensa y darle el castigo merecido a la ofensa, pero solo en el cristianismo encontramos a un Dios dispuesto a hacer todo lo posible para que el castigo no sea recibido y al contrario sea recibido un favor. Eso es, hermanos, suficiente para poner al cristianismo aquí arriba y separarlo de cualquier otra fe que existe en el mundo. No todos los caminos, bueno, todos los caminos podrán llevar a Roma, pero solo un camino lleva al Padre. La gracia es una maravillosa revelación única y exclusiva del cristianismo, un pilar de nuestra fe, hermanos, y origen de muchas de nuestras doctrinas fundamentales que le dan identidad propia al cristianismo y le pone, hermanos, a universos de distancia de cualquier otra expresión religiosa en el mundo. Y en este relato, hermanos, nosotros encontramos cómo Dios salva al hombre. La experiencia de Pablo es un caso especial, en muchos aspectos, sí, pero también, hermanos, en otros es no una experiencia rara y extraña, sino que es justamente la forma en que Dios salva a cada uno de los que son salvos. ¿Cómo usted fue salvado? ¿Cómo usted, hermano, fue traído de muerte a vida? De la misma manera en que el Señor lo hizo con Pablo, lo hizo también con usted. Y por lo tanto, hermanos, así es como Dios salva al hombre. Así obra Dios cuando le da vida a un muerto. Es el ejemplo, hermano, del milagro obrado en Dios, en todo aquel que ha nacido de nuevo.
En 1 Timoteo capítulo 1, verso 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. La gracia soberana, hermanos, es necesaria, dada la condición de total perdición en la cual está el hombre. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de que no hay esperanza, de que todos, hermanos, no hay justo ni aún uno. Eso nos dice claramente que las personas son completamente incapaces de seguir a Dios o escapar de la condenación por sus propios esfuerzos, por su propia iniciativa. Solo esto es posible a través de una intervención divina drástica en la cual Dios, hermanos, se introduce, hermanos, irrumpe en la realidad del hombre, cambiando la naturaleza misma de ese hombre, dándoles, hermanos, un corazón de carne donde antes había un corazón de piedra, y colocando en ese hombre hoy el deseo de servir y honrar al Señor donde antes solo había desprecio y desobediencia. Hermanos, el Señor convierte al hombre, el Señor salva al hombre de una manera poderosa, y como fue con Pablo, así también es con cada uno de nosotros. Así es la soberana gracia del Señor, así Dios actúa. Bendito sea Dios. Y nosotros, hermanos, como iglesia, no pudiésemos habernos identificado con otro nombre que relate mejor nuestra historia. Porque ¿quién éramos nosotros sin Cristo? ¿Quién de los que aquí están sentados, quiénes de los que aquí alguna vez predicamos el Evangelio, merecía estar aquí por sus méritos? Si tú recorres tu historia, hermanos, una vez dijimos aquí, ¿por qué el Señor permite que los recuerdos queden aún después de su perdón, aún después de su salvación? Para que nunca se te olvide de que estás donde estás por gracia del Señor. Amén. Desecha esa mentira del granito de arena brillante en el mar, que Dios se enamoró de él y por eso lo recogió. Éramos nosotros viles, despreciables, y aún así Él nos quiso amar. ¿Por qué? Porque su gracia, hermano, no puede ser comprada, no puede ser motivada. La gracia de Dios no puede ser causada. La gracia de Dios es soberana. Bendito sea el Señor. Lo primero que encontramos en el texto que esta mañana nos convoca, hermanos, es de que se nos describe la condición espiritual de Saulo. Lo que primero leemos en el versículo 1 es: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, nosotros ya escuchamos hablar de él, le vimos allí, hermanos, aprobando la lapidación de Esteban. Él sujetó las mantas de los hombres que apedreaban al Hijo de Dios. Esteban oró por él. ¿Se acuerdan ustedes de la oración de Esteban por Saulo y por todos los que allí estaban? No les cuentes este pecado. Y algunos pudiesen decir, esa oración no tuvo ningún efecto, tal cual como no tuvo ningún efecto la defensa de Esteban. Esteban, hermanos, dio uno de los mejores sermones de la historia. Pudiese, hermanos, sin duda, todos nosotros habernos dejado de rodillas, pero en ese momento, ¿qué hizo, hermano, esa predicación? ¿Lo salvó de la muerte? No. Con más rabia lo apedrearon. Y alguien pudiese decir, qué manera de perder, qué manera de ser, hermanos, derrotados, qué manera en que la fe es derrotada. Hermanos, nunca fue derrotada, porque eso fue el resultado. El resultado de esa ocasión fue la expansión del Evangelio. La persecución no trajo, hermanos, ruina a la iglesia. Al contrario, la persecución trajo gloria a la iglesia y el Evangelio llegó a todos aquellos lugares que el Señor había dicho antes de ascender al cielo que tenía que llegar. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Nada de eso hubiese sido alcanzado si no hubiese sido por la muerte de Esteban. Y también Esteban oró allí, y esa oración sin duda, hermanos, está presente en lo que nosotros vamos a ver hoy. Saulo de Tarso, ciudad de Sicilia, había heredado de su padre la tan estimada ciudadanía romana. Tanto su padre como su madre eran hebreos de raza, y por lo mismo él se llama, cuando se describe, un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, la tribu del primer rey de Israel, Saúl. Él, un hombre, hermanos, que aprendió toda la religión que los fariseos enseñaban, hermanos, a los pies del más grande de los rabinos que existían en aquel momento, Gamaliel. Y cuando nosotros, hermanos, dijimos alguna vez, si alguien era ya escogido, o sea, nadie llegaba a estudiar con un rabino si no era porque el rabino lo escogía. Eso significa, hermanos, de que Saulo tenía un tremendo coeficiente intelectual, era un hombre muy brillante, tanto así que el mejor rabino que había en ese momento dijo, tú vienes a estudiar conmigo, este alumno no me lo pierdo, vienes becado a mi universidad. Se dice de que este hombre, si hubiese estado vivo en este tiempo, hubiese tenido muchos PhD,
esos títulos más altos que otorgan las universidades, dado su gran nivel intelectual. Era una persona amplia en cultura, tanto hebrea como griega. Hablaba, hermano, todos los idiomas que se necesitaba hablar en aquel tiempo. Él también había aprendido el oficio de fabricar lonas para tiendas de campaña, cosa frecuente, hermano, en judíos letrados, personas que podían estudiar, que sabían leer y sabían escribir. Y este hombre lo tenía. Y por lo tanto, hermanos, él era un hombre brillante, era un hombre inteligente, de buena condición social, un hombre prominente en cuanto a la religión, respetado por todos los religiosos de su época. Pero, hermanos, todas aquellas cosas que son consideradas como el gran currículum deseado por cualquier hombre de la época, sin duda, hermanos, hacen más evidente y más prominente su condición espiritual delante de Dios. Mismo Saulo dijo más adelante: todas esas cosas que yo valoré, todas esas cosas que yo atesoré, son basura. Bendito sea el Señor. Pero en ese momento, hermanos, sin duda le daban tal nivel de prominencia que él podía llegar inclusive hasta ¿dónde? No hasta el secretario del sumo sacerdote, no hasta el portero del templo, sino que donde los mismos sumos sacerdotes, a exigirle, a pedirle que le diese cartas, que le autorizase, que le respaldase. Hermano, el sumo sacerdote no iba a poner su firma o su sello en un documento respaldando cualquier tipo de esa época. El sumo sacerdote, hermano, estaba validando a un hombre que él decía: este amerita todo mi respaldo. Pero note usted qué se dice acerca de él. Él era, hermanos, un hombre, como dice el texto, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esta primera frase, esta primera oración nos describe claramente cuál era la condición espiritual de Saulo. Los títulos, el respeto de los hombres, la prominencia social, no necesariamente quiere decir de que estemos bien con Dios y que estemos haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, en otro pasaje le describió Lucas a Saulo como alguien, hermanos, que arremetía contra la iglesia y arrasaba con todos. No respetaba mujeres, niños, ancianos, sino que los que quedaban vivos los metía en la cárcel y los que morían, morían. Muchas familias fueron destruidas por la obra de Saulo. Se le describía como un cerdo salvaje que entraba a los sembrados y arruinaba todo. Ahí tenemos, hermano, una muestra del carácter de Saulo. Y especialmente, hermanos, él tenía un odio tan acérrimo, un odio total, una guerra declarada contra el Nazareno y sus seguidores, a los cuales en ese tiempo se les conocía como los del camino. Los del camino, hermanos, es una expresión previa a cristianos. Es una forma de decir cristianos antes de que se les dijera cristianos, porque cristianos, bueno, vamos a llegar allí, un pequeño spoiler, se les llamó por primera vez en la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía, hermano, en este momento debe estar en un proceso de formación todavía. Porque Saulo si hubiese estado en la iglesia de Antioquía ya formada, le hubiese pedido cartas para ir directamente a esa ciudad a atacar la iglesia. Pero acá, hermano, está pidiendo cartas para ir a la ciudad de Damasco. Pablo, hermano, fue a las autoridades religiosas, en este caso, el sumo sacerdote, a pedir cartas para continuar su persecución a los cristianos. Él iba a llevar la persecución más allá de las fronteras, hermanos, de Israel, demostrando que en él no había ningún conflicto interno en lo que estaba haciendo. Él tenía plena convicción de lo que él estaba haciendo era una obra de Dios. Cada cristiano muerto, cada cristiano en la cárcel era lo justo. Así debiese ser. Esta gente no merece vivir, esta gente no merece tener hogar, esta gente no merece tener familia. Él correcto. En su razonamiento. Y eso, hermano, es lo que pasa en esta sociedad actual. Para nosotros, hermano, es aberrante de que uno de los primeros artículos aprobados en la nueva Constitución sea, hermanos, la libertad para practicar aborto sin ningún límite, sin ninguna justificación, hermanos, simplemente a antojo. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible eso? Pero ¿sabe usted que hay gente que no trepida en justificarlo? Lo ven como una expresión de evolución social, lo ven como una expresión de libertad, como un derecho, y a nosotros nos dicen los antiderechos. Y nosotros decimos, pero ¿cómo pueden pensar así?
Yo veo a las perritas, hermanos, recogiendo sus cachorritos. Yo los vi en el trabajo. Una perrita desesperada porque había una tremenda poza debajo de unos rollos de lana de mineral cuando estaba la constructora, desesperada, y nos iba a buscar a nosotros y no sabíamos qué es lo que pasaba. Hasta que fuimos allá y empezamos a ver en la poza que salían burbujitas, y lo que nos dimos cuenta es que sus cachorritos estaban refugiados allí y eso se estaba inundando, y la perrita desesperada por sacar a sus cachorritos. Nosotros le ayudamos a sacar los perritos, los secamos y gracias a Dios sobrevivieron. Una perrita hace eso. Pero hoy en día las mujeres marchan, celebran, levantan sus banderas, queman todo, ensucian todo, por decir, esto es mi derecho, yo hago lo que quiero. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible eso, hermanos? Eso es lo que se conoce como la total depravación en el hombre. Lo mismo que pasaba en Saulo. Hermano, él consideraba que matar cristianos, meterlos en la cárcel, era justo. Respirando aún amenazas. Ciego, sordo, muerto. Dios tenga misericordia. Y así también, hermanos, esto no es solamente patrimonio de un hombre, de algunos en la sociedad. Todos nosotros, como dice Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados. Absolutamente ciegos, completamente sordos, radicalmente opuestos a la verdad, pero aún así convencidos de que no tenemos ninguna necesidad de arrepentirnos, con nuestro orgullo tan arraigado que ni la más fuerte crisis, hermanos, va a poder provocar de que nosotros clamemos a Dios por perdón. Muchos quizás en sus borracheras después estaban allí volviendo en sí, de ay Diosito ayúdame, hermanos, pero nunca decían Dios perdóname, ¿sí o no? Enfermo, Señor, si tú me sanas, pero nunca decían Señor, si tú me perdonas. Porque, hermanos, reconocer de que necesitamos perdón no es algo que surge en un corazón de forma espontánea, sino que a través de una obra del Espíritu Santo en él. Y acá tenemos, hermanos, este caso, y el caso de todos nosotros es de que ninguno de nosotros clamamos por perdón. Todos despreciamos al Señor, todos despreciamos el Evangelio, hermanos, creyendo que no necesitamos ayuda. Vamos como Pablo respirando, hermanos, pecado. Vamos como Pablo, hermanos, viviendo en maldad. Vamos como Pablo sintiéndonos de que tenemos el derecho de hacer el pecado que estamos haciendo. Es mi libertad, es mi derecho. No necesito nada, yo soy bueno. Miren, el de allá es peor que yo. ¿Eso qué es? Depravación total. Y Pablo lo dijo claramente cuando él cuenta su testimonio a la iglesia allá y está hablando con un joven pastor. Allá en 1 Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Si existía alguien que no merecía salvación, soy yo, decía Saulo. Yo fui un blasfemo. Y note usted, él dice blasfemo, pero también cuando da su currículum, decía, soy un fariseo de fariseos. O sea, lo más contrario a lo que era su definición de sí mismo. Al final la realidad le decía lo que él era. Muchos dicen, soy un buen esposo, soy un buen padre, soy buen vecino, no le hago mal a nadie. Y Saulo, hermano, se conocía toda la ley, podía recitar todo el Pentateuco y era honrado por todos los grandes hombres religiosos de su época, y aún así era blasfemo. ¿Qué quiere decir eso? De que no eres buen padre, no eres buen esposo, ni no eres buen vecino. Porque mientras somos pecadores y estemos ofendiendo a Dios, hermanos, estamos completamente corrompidos. Dios nos ayude. Cuando se habla de depravación total, hermanos, es importante que definamos esto. No se refiere a que cada hombre es tan malvado como pueda ser, porque de una u otra manera Dios en su gracia común impide de que toda nuestra maldad explote y se desborde como pudiese ser. Dios tenga misericordia de nosotros. Y gracias a Dios damos por eso. Porque por eso, hermanos, es que el mundo todavía se puede habitar. Porque si todos nosotros, hermanos, pudiésemos lograr todo lo que deseamos lograr, este mundo, hermanos, sería un caos inhabitable. Dios tenga misericordia, hermanos. Tampoco significa, hermanos, que seamos incapaces de en algún momento eventualmente hacer un bien, ayudar a un prójimo. Inclusive, hermanos, venir a la iglesia y tener ciertos respetos, ciertos aprecios hacia las instituciones religiosas. Lo que sí quiere decir, hermanos, que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cuando cometió pecado, cayó en su totalidad. Su personalidad completa ha sido afectada por la caída y el pecado extiende su totalidad de sus dominios, de sus tentáculos a todas las facultades del hombre. Tanto es así de que la voluntad del hombre, el entendimiento del hombre, el afecto del hombre, las emociones del hombre están afectadas por el pecado. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y esto es problema de algunos. No, todos nacemos muertos en pecado, con la incapacidad de hacer lo necesario para estar en paz con Dios. Lo que nace de la carne es. ¿Y qué significa eso? Corrupción ahí al final.
El que nace en la carne muere en la carne y el resultado eterno será corrupción. Pensábamos, hermanos, que Dios no tendría ninguna razón para estar en nuestra contra, pero la verdad, hermanos, es que el sepulcro está dentro de nosotros, como estaba dentro de Saulo. Nosotros, hermanos, llevamos la corrupción dentro nuestro. Tu gran enemigo, hermano, no es tanto Satanás ni el mundo como lo es tu propio corazón. A veces nos enfocamos en luchar contra todas las cosas del mundo. Apaga la tele porque es del diablo, ¿cierto? Y a veces nuestro corazón está tan lleno de corrupción. Nuestro peor enemigo está aquí. Y lo otro lo alimenta nomás. Dios tenga misericordia. Todo contaminado con pecado, nuestro interior hiede a muerte y el infierno es nuestro destino eterno. Totalmente depravados, incapaces de obrar para nuestra salvación. Como Saulo, respirando aún amenazas, procurando destruir de la forma más poderosa y radical y definitiva posible la iglesia, pensando de que ese día es el mejor día para él, porque por fin podrá ir allá donde hay más creyentes para seguir destruyendo y causando dolor. Hermanos, totalmente depravado, totalmente incapaz de contribuir a la salvación. Hermanos, tú por tu cuenta ni yo por mi cuenta no podremos hacer nunca nada para que Dios nos salve. Al cielo no se llega con escaleras. Al cielo no se llega pagando mandas. Al cielo no se llega, hermanos, caminando al campo a predicar. No, es imposible. Aún nuestras buenas obras, hermanos, por muy religiosas que se vean, están infectadas de pecado. Tanto es así que los grandes puritanos decían en su época, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Porque mi arrepentimiento muchas veces no es honesto, no es real, no es total. Dios nos ayude. ¿Hay alguna posibilidad de jactarnos? ¿Hay alguna posibilidad de decir, yo doy gracias a Dios por hacerme como me hizo y estar aquí, que no soy como el publicano que está aquí a mi lado? ¿De qué nos pudiésemos jactar en la presencia del Señor? ¿Qué tienes que no te haya sido dado?, dijo Pablo. Nada. Nada, nada. Y esa es la condición de Saulo, la de un hombre completamente depravado, igual que tú, igual que yo. La diferencia, ¿quién la hace? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos se gozan? Del verso 3. Porque ¿cómo empieza el verso 3? 3 palabritas. ¿Se acuerda usted de Efesios 4? ¿Cómo empezaba? ¿Con qué palabra? Con un pero, que es casi lo mismo que un más. Es lo mismo. Más. Pero existe algo, hermano glorioso, que no está ni en ti ni en mí, que escapa de tu dominio y del mío, y es la obra del Señor. Pablo se encaminó a Damasco, la capital de la actual Siria hoy, hermanos, y que está a unos 256 kilómetros al norte de Jerusalén. Al parecer, hermanos, contaba con una gran cantidad de población judía importante y quizás muchos de los creyentes que huyeron por la persecución de Esteban llegaron a esa ciudad. Y él pretendía seguir apresando cristianos allá. Se le acabaron los cristianos en Jerusalén. No tenía quién más meter en la cárcel. Los que arrancaron se fueron a diferentes lugares. Hay que ir donde ellos están entonces. Y él iba con ese en su mente, provocar un gran mal a esa comunidad. Bendito Dios. Más. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él quería hacer un gran mal, pero Cristo, hermanos, antes de que llegara a concretar ese gran mal, quiso hacerle un gran bien. Y dice el texto, hermanos, que un resplandor de luz sobrenatural, porque esta luz no es natural. De hecho, hermanos, cuando describe allá en el capítulo 26, verso 13, dice que era una luz más brillante que el sol del mediodía. Y de hecho, hermanos, Lucas se preocupó de que cada vez que Saulo o Pablo contaba su testimonio de su conversión, volver, hermanos, con todos los detalles, a relatar el día de la conversión. Usted lo va a escuchar, hermanos, a Saulo dando su defensa delante de los grandes hombres de la época, el gobernador, hermanos, allá en Cesarea, el César en Roma, y siempre va a decir todos los detalles, y Lucas los va a transcribir de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de ese esfuerzo de Lucas de volver a todos los detalles y aún más profundizarlos para que no quede duda de nada? Hermanos, que se vea la importancia, la trascendencia y la gloria que hay cuando Dios salva a un pecador. Más brillante, hermanos, que la luz del
mediodía. Es una luz, hermanos, sobrenatural. Es como esa luz, hermanos, que se vio en el monte de la transfiguración cuando Cristo fue transfigurado. Y esa expresión, hermanos, significa de que la luz, hermanos, no rodeó a Jesús, sino que salió de su interior. Es, hermano, la externalización es la forma en que se hace visible a los sentidos humanos de aquello, hermano, que es imposible que nosotros podamos soportar. ¿Qué hay en esta luz? En este resplandor que rodea a Saulo. Hermano, una manifestación propia de la gloria de Dios cuando se hace evidente a los ojos de los hombres. Toda la gloria de Cristo, hermanos, allí apareció en ese camino. Y dice la palabra de que le rodeó y cayó a tierra. ¿Cuántos siguen pensando que el Señor es un caballero que está esperando que le abramos la puerta? Muchos dicen, el Señor está golpeando la puerta, ábrele la puerta, ten misericordia de él que se está entumiendo afuera, cierto que está solito allí y tiene penita el Señor. Hermano, olvídate de ese Señor débil, no existe en las Escrituras. No existe el Señor débil en las Escrituras. El Señor es un Dios soberano, rey, y que al hombre más importante de su época, al más culto, hermano, no llegó. Disculpe, don Saulo, ¿podría hablar con usted? Tiene una palabrita, el Señor tiene un plan maravilloso para su vida. No, nada de eso, hermanos. Simplemente resplandece a su alrededor y lo bota al suelo, lo hace morder polvo, lo hace llegar a la tierra, lo humilla de una manera tremenda. Bendito sea el Señor. Gloria sean dadas a Dios. ¿Cuántos se gozan en eso? Porque si el Señor fuera un caballero, hermanos, tu puerta todavía estaría allí escuchándose el golpeteo y nunca la abriríamos. Gloria a Dios de que Él, hermanos, entra, no le pide permiso a nadie. Cuando quiere salvar, hermanos, ¿quién lo puede detener? Cuando quiere hacernos un bien, ¿quién lo puede detener? Bendito sea nuestro Dios. ¿Le adoras? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Bendito sea Dios. Y entra el Señor y le habla el Señor. Él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, Pablo no tenía ese día planes de encontrarse con Jesús. Él no se levantó ese día diciendo, ¿saben qué? Yo creo que hoy ya tengo ganas de convertirme. No. Es el Señor el que había decretado encontrar ese día al perdido Saulo. En su gracia soberana quiso escoger a ese hombre y ese día él fue hasta donde él iba, le confrontó y le llama diciéndole, Saulo, Saulo. Y en esto hay un detalle maravilloso, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué hay de importante en que el Señor haya aparecido delante de Saulo y haya dicho su nombre 2 veces? Y haya repetido su nombre. Este detalle es importante. ¿Por qué es importante? Porque la repetición del nombre, a través de toda la historia de la redención, a través de todas las Escrituras, significa, hermanos, un trato íntimo y personal de Dios con ese hombre. Si usted va al Génesis capítulo 22, verso 11, y está Abraham a punto, ¿cierto?, de enterrar su cuchillo sobre Isaac. ¿Cómo viene el ángel del Señor a detenerle? Le dice, Abraham, Abraham. ¿Se acuerda? Después cuando el Señor, hermanos, se le presenta a Jacob allí, en su sueño, le dice, Jacob, Jacob. A Moisés cuando lo llama, Moisés, Moisés. Samuel, cuando el Señor llama a Samuel. Samuel, Samuel. ¿Quién eres, Señor? Inclusive hasta cuando el Señor, hermano, orienta a Marta, que está reclamando de que María está sentada a los pies de él con los discípulos y ella está preparando la cazuela y todas las cosas para atender al Señor con los discípulos. Y el Señor, ¿cómo le dice a ella? No le dice, cállate, pecadora, mire tan, que no. Le dice, Marta, Marta, siempre tan enrestariada, siempre tan atribulada. ¿Ve usted el cariño que hay allí? Es evidente. ¿Qué significa esto, hermanos? De que el Señor conoce perfectamente a cada uno de estos hombres. Conoce todas sus historias. Tiene un trato íntimo con ellos. Les habla con una cercanía del padre a un hijo. Y uno pudiese entenderlo en el caso de Moisés, en el caso de Abraham, en el caso de Marta, pero en el caso de Saulo. Saulo, Saulo. Saulo, yo te conozco desde siempre. Saulo, yo conozco toda tu historia. Saulo, yo te escogí y te amé
Aún sabiendo quién eres tú, y sabiendo las cosas que estás haciendo, y sabiendo cuál es el deseo de tu corazón, aún así yo te conozco, aún así yo te llamo, aún así yo te amo. Y vengo en esta mañana donde ti, Saulo, Saulo. Hermano, si hay algo tan maravilloso en el Evangelio, y por favor ponga atención en esto, es que el Señor te conoce bien, hermano, como nadie más. Oh, sí, hermano, esa historia vergonzosa de tu pasado, el Señor la conoce. Todas las traiciones que has cometido, el Señor la conoce. Todas esas cosas que hiciste, hermano, y que son vergüenza, que son tristes, tus fracasos, tus errores, tanto como los míos, el Señor los conoce. Sí. Esas cosas que quisiste esconder detrás de una corbata y de aparentar ser un buen cristiano y pararte aquí atrás y hablar, hermanos, con un tono tan retórico. El Señor sabe quién eres. El Señor sabe quién soy. Oh, hermanos, el Señor sabe quién es Saulo, sabe lo que ha hecho, sabe el pecado que está cometiendo y aún así viene ante él, se cruza en su camino y le llama: Saulo, Saulo, te conozco, sé todo de ti, pero aún así te amo. Conoce el Señor todo de ti, hermano. ¿Qué puedes esconder? No tienes dónde huir. No tienes dónde huir. El Señor lo sabe todo, pero aún así te llama por tu nombre y te trata como que si ya fuese su hijo, como lo está haciendo con Saulo, aunque en este momento él es alguien que tiene en su mente solamente el ir a destruir a los santos del Señor. Nuevamente pregunto, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda la jactancia? Bendito sea el Señor. Jesús conocía muy bien a Saulo, cada detalle de su vida, cada pensamiento, y ahí nos podemos asombrar en esto hermoso. Sabiendo todo de él, aún así va en su busca, va allí a encontrarse con él y le resplandece con toda su gloria. Hermanos, y cuando le resplandece a su alrededor, el Señor le habla, y cuando el Señor viene y le habla a un pecador, hermano, lo pone en la perspectiva correcta de su realidad. Saulo, Saulo, ¿cierto? ¿Por qué me persigues? Tú pensabas, Saulo, que estabas haciéndole un bien a Dios. Realmente Dios le está diciendo: tú estás yendo contra mí. Tú pensabas de que tú estabas haciendo las cosas bien, hermano. No, esto es lo que realmente eres. Y esto es una de las cosas más difíciles del Evangelio. El Evangelio no viene, hermanos, a decirnos de que somos maravillosos. El Evangelio, hermanos, nos muestra la gloria de Dios y nos muestra, hermanos, las miserias del hombre. Cualquier evangelio, hermanos, que venga aquí solamente a enfocarse en tu ego y a levantarte tu ego y a decirte de que eres una princesa de Dios, un príncipe de Dios y que te mereces el mundo, es un falso evangelio, porque el verdadero evangelio nos muestra la realidad de lo que somos. Y a Saulo se lo dijo: tú me estás persiguiendo. Pero ¿cómo, Señor, si yo nunca te conocí? Pudiese haber pensado Saulo, yo nunca fui y estuve allí sujetando los clavos de Jesús. Pero, hermano, esto nos demuestra cuán unido está Cristo con su iglesia. Que cualquier, hermano, ataque contra la iglesia en realidad es un ataque contra Cristo. Y dígame usted, hermano, ¿quién puede vencer al Señor? ¿Quién puede vencer al Señor? Tanto es así que todo acto de rebeldía, hermanos, contra el Señor es un acto de autodestrucción. El Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Existen varias opiniones acerca de qué se refería aquí Lucas. Algunos dicen de que las carretas antiguas tenían, cierto, para que el buey no se detuviera, unas puntas metálicas ahí donde terminaba la carreta y donde partía el buey. Y a veces el buey se detenía, no quería caminar, y al parar la carreta seguía hacia adelante por la inercia y esas puntas metálicas le dañaban. Y algunos a veces, hermanos, se embravecían y empezaban a patear hacia atrás y eso les provocaba aún más heridas. Otros dicen también de que es la lanceta que llevaba el que dirigía el carruaje y que cada cierto tiempo le piconeaba al buey, pero el buey, en vez de humillarse y someterse y alejarse del dolor, hermanos, con rebeldía se volvía contra aquello. Y al final, ¿quién era el dañado? El aguijón no, pero sí el animal. Hermanos, ¿quién es el que se daña siendo rebelde a Dios? ¿Dios pierde algo de él si tú no estás con él? Si yo no estoy con él, ¿hay algo que pierda Dios porque no me tiene a mí? Hermano, ¿me estás escuchando? Dios sin ti sigue siendo Dios.
Dios sin mí sigue siendo Dios. Pero tú sin Dios no eres nada. Nada. Todo lo que haces es destruirte a ti mismo, es arruinarte a ti mismo. Cada desobediencia, cada acto de rebeldía, ¿a quién daña? ¿A quién destruye? ¿A quién le provoca dolor? ¿Quién llorará al final? ¿Quién sangrará al final? ¿Quién es el que se dolerá con nuestras rebeliones? ¿A quién, hermano, le espera el fuego eterno? A nosotros mismos, si nos rebelamos contra Dios. Saulo, es duro irte contra el aguijón. Bendito sea el Señor. Dios tenga misericordia de aquellos que aún no se han arrepentido. Hermano, por eso te llamo en esta mañana. Te invito en esta mañana que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Oye, tú te crees malo, fíjate quién es Saulo. Y aún así el Señor está allí en su camino. Aún así el Señor aparece, aún el Señor viene, el Señor le muestra la realidad y le muestra las consecuencias de esa realidad. ¿Qué harás? Bendito sea Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Saulo ante eso? Pablo no buscaba a Cristo, pero Cristo sí lo buscaba a él. El Señor no está perdido, hermano. El que estamos perdidos somos los hombres. Y note usted cómo responde el Señor a esa voz. ¿Qué quieres? Señor, ¿qué quieres que haga? Note usted. Él odiaba todo lo que oliera a Jesús, todo lo que se pareciera a Jesús. A todos los del camino Él los iba a destruir. Y ahora que aparece el Señor del camino, Él ¿cómo le responde? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuándo se convirtió Saulo? Cuando Ananías va y ora por él y caen las escamas de sus ojos, lo vamos a ver la próxima semana. Cuando recibió la imposición de manos, cuando llegó a la iglesia, cuando se bautizó. No, hermanos, aquí, en esta milésima de segundo, aquí, hermano, aquí entre medio ese espacio en blanco que existe, entre una palabra y otra, el Señor cambia la eternidad de este hombre perverso, porque nadie llama al Señor Señor si no es por el Espíritu Santo, sino, hermano, porque su corazón ha cambiado. Aquí, hermano, está la conversión de Saulo. Señor. Pero no todo el que me diga Señor, Señor. El Señor, hay muchos que le dicen Señor, pero el Señor no tiene idea quiénes son, sino que es aquel que hace la voluntad de Dios. Y Saulo está dispuesto a hacerla. Dice, ¿qué quieres que haga? Bendito sea Dios. El texto nos dice de que los hombres escucharon la voz, pero nadie entendió lo que pasó y nadie vio, hermanos, más, y nadie experimentó lo que Saulo experimentó. ¿Por qué? Porque este era el día de Saulo. Este era el día de la conversión de este hombre. Este era el día en que la soberanía de la gracia de Dios iba a actuar sobre la vida de este hombre. Bendito sea el Señor. Hermano, ¿qué pudiésemos decir? Salmo 65, verso 4, claramente lo dice. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Esto es lo que conocemos como la gracia irresistible. Los hombres todos escuchan el mismo mensaje, el mismo evangelio, pero no todos responden igual. ¿Cierto? Muchos ahora aquí están gozosos, sus corazones quebrantados, y hay otros simplemente que están pensando, ¿a qué hora irá a terminar el pastor que ya tengo hambre? ¿Por qué pasa en algunos sí y en otros no? Porque la gracia del Señor es irresistible para unos. Los otros no la resisten, simplemente que la gracia, hermano, no les alcanza por una voluntad de Dios. Pero aquellos a los cuales el Señor llama, ¿quién podrá evitar de que no sea, como lo dice, hermanos, esto, a los que, como dice en el Evangelio de Juan, hermanos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y en el otro texto de Juan dice de que los que el Padre me dio, ninguno de ellos se perderá. Inevitablemente vendrán. Es como que el Señor, hermano, los arrastra con una cuerda, así como un animalito que son laciados y son atraídos para que no se caigan, para que no se vayan. Así es la gracia de Dios y actúa de esa manera. Hermanos, vuelvo a decirte, en ninguna parte del Evangelio nosotros encontramos al Señor siendo caballeroso para salvar a alguien. Porque si esperase el Señor nuestras respuestas, ninguno querría ser salvo, porque todos amamos más el pecado que la santidad. Pero gloria damos al Señor de que Él quiso salvar. Hermanos, su poder derribó la vida de Saulo, de su cabalgadura, interrumpió su carrera hacia la muerte eterna y sin proponérselo Él, hermanos, terminó ese día de una manera muy diferente a como comenzó. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es soberana, la gracia de Dios es irresistible, hermano, y el Señor le atrajo a salvación, y este hombre que partió como un hombre muerto en delitos y pecados, hoy día está reconociendo a Jesús como Señor. Y así como fue con Saulo,
así también ha sido con cada uno de nosotros. Hermano, tú no escogiste al Señor. Hermana, tú no escogiste al Señor. Iglesia, yo no escogí al Señor. Gloria a Dios que no fue así. Gracias, Señor, de que tú nos escogiste a nosotros. Bendito sea Dios. Considera tu historia. Vuelve el tiempo atrás, un día antes al día en que el Señor te salva. ¿Cómo estaba tu camino? ¿En qué estabas pensando? ¿Deseabas el Evangelio? Decías, hoy tengo tantas ganas de ir al templo y cantar y gozarme con los hermanos. Miraba a la gente de la iglesia y decía, pero qué gente más necia. ¿Cómo pierden el tiempo así? Yo vengo recién saliendo del carrete de anoche, me duele la cabeza de una manera, la pasé tan bien, y esta pobre gente va tempranito, mientras yo estoy durmiendo. La resaca de la noche, van rumbo hacia el templo. Qué gente más rara. Pero cuando viene el Señor y te salva, entiendes a esa gente rara. Y aún te vuelves más raro que esos raros. Porque sin duda, hermanos, el poder del Señor es grande. Y hace que las cosas que no son, sean. Bendito sea el Señor. Y terminamos ya nuestro texto, hermano, viendo una visión así bien panorámica y rápida de lo que aparece ya al final de lo que hemos leído. Él dijo, ¿qué quiere el Señor que haga? Y viene el Señor y le dice con detalles claros qué es lo que el Señor quiere que él haga. Lo llevan hasta Damasco. Y allá le dice, hermanos, de que vendrá alguien, por lo que le da a entender luego a Ananías. El Señor le mostró todo su plan para con él. Y note usted esto, hermanos, de que este hombre que fue convertido estaba en una condición de completa humillación después de su conversión. Dice que no comía ni bebía, sino que estaba en silencio, orando. Hermano, una de las primeras evidencias de que te has convertido es que tú desechas todas aquellas cosas que antes buscabas para tu placer, porque hay una prioridad mayor, agradar a Dios. Amén. Hoy en día, hermano, eso se ha pervertido. La gente ha relajado el estándar, pero el estándar sigue siendo el mismo. Tú amas a Dios demostrando que desprecias lo que antes tú amabas sin Dios. ¿Me está entendiendo? No es que antes tenía un vicio, pero ahora este vicio se lo dedico para el Señor. No, no es así. ¿Me entiendes? Las cosas que amabas sin Dios, ahora las aborreces. ¿Por qué? Porque amas más a Dios. Y eso es lo que está haciendo aquí Saulo, orando, humillándose, absteniéndose inclusive de aquellas cosas más elementales. Esto, hermano, no es pietismo. Esto, hermano, no es ascetismo. Esto es una evidencia de una clara transformación, al punto de que la vida completa, no solamente interna, no solamente misteriosa en lo profundo del ser, sino que en lo externo también se hace evidente la transformación. Bendito sea nuestro Dios. Por eso es hermoso, hermanos, escuchar los testimonios de muchas personas que antes eran esclavas de vicios. Y una de las primeras cosas que ocurrió con ellos cuando el Señor les salvó es de que esos vicios les repugnaron, aunque antes los apetecía con todas sus fuerzas. Ojalá siga siendo así, hermanos, porque si no, sin duda es porque hay gente que no ha entendido lo que es el Evangelio y simplemente están buscando algo para poder encubrir su maldad, que aún aprecian más que la santidad. Dios nos ayude. Fue despojado de todo vestigio de orgullo humano y reducido a lo que siempre fue, un hombre débil y dependiente de Dios. Expuesto a su mal, comprendió que no era nada y que necesitaba ahora, por sobre todas las cosas, vivir en la voluntad de Dios. Y viene el Señor y le habla a Ananías, anda a la calle de un tal Judas, a donde vive un tal Judas, ahí hay un hombre que está orando. Y él dice, pero él es Saulo, y yo sé quién es Saulo. Señor, a lo mejor se te pasó el detalle. Se te olvidó, Señor, de que él es uno de los que persiguió a tu iglesia en Jerusalén, que ha causado muchos daños, que tiene cartas para venir a esta ciudad y destruir a los hermanos aquí. Tranquilo, Ananías. Yo conozco todos esos detalles. Lo que tú tienes que hacer es ir, orar por él. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi evangelio a los gentiles, a los reyes y a la casa de Israel. Y es necesario que conozcan todo lo que se ha de padecer por mi causa. Bendito sea Dios. Hermanos, ¿qué nos quiere decir con esto? Y una idea súper rápida para no extenderme tanto. Hermanos, no hay nada que tú necesites enseñarle a Dios. No hay nada que tú necesites, hermanos, decirle a Dios, Señor, se te olvidó este detalle. A veces decimos, vamos a pedirle a un hermano que nos ayude a trabajar en la casa del Señor. ¿Y qué saltan? Varios Ananías al tiro, pero se le olvida de que ese hermano antes hizo esto, el hermano de aquí antes hizo lo de allá, el hermano de aquí tiene esta cosa y allí, ¿cierto? En su historia. ¿Sí o no? Oiga, ¿usted cree que el Señor se le olvidan esas cosas? Sin duda, hermanos, hay cosas que inhabilitan
al hombre de por vida para ciertas obras en el ministerio, por ejemplo, para el pastorado. Un hombre que ha cometido adulterio no puede ser pastor nunca en su vida. Pero para ese ministerio, ¿pero el perdón de Dios se le niega? No. ¿Dios tiene poder para perdonar? Sí. Y ese hombre ahora tiene que gozarse en el perdón de Dios y olvidarse de ser prominente en la obra del Señor, porque el Señor puso reglas. Y son del Dios y no son del hombre, por ejemplo. Pero cualquier otro hermano, ¿acaso, hermano, el Señor se le olvida? ¿Acaso necesitas que nosotros le enseñemos al Señor? Yo sé que Ananías fue con toda su buena intención, hermanos. Pero Dios, ¿qué le dijo? Instrumento escogido me es este. Y toda esa historia es parte de ese proceso. Porque Dios es soberano, hermanos. Y Dios quiere gloriarse, y Dios quiere glorificarse, hermano, en poner a alguien como Saulo al frente de los reyes, al frente de la iglesia, al frente de los gentiles, para que haya testimonio de él. Por eso digo, hermanos, y lo dijimos al principio, la conversión de Saulo es trascendente para el avance de la iglesia. Y hay una evidencia, hermanos, porque todos, y esto es lo glorioso, nadie, hermanos, de los judíos, por ejemplo, pudo olvidar quién era Saulo. Y el Señor tampoco olvida lo que somos. La gloria está en que el Señor, aún sabiendo todo lo que somos, nos perdona, nos recibe. Y se glorifica a través de hombres que no merecían nada. La gracia del Señor, la gloria de Dios y el poder de Dios en la perseverancia de sus hijos. Este hombre sabrá de padecimientos. Este hombre sabrá de persecuciones. Este hombre sufrirá mucho sirviéndome, pero él permanecerá. Porque, hermanos, si lo que empezó por gracia luego se termina en obras, entonces no hay gracia. Amén. Lo que empezó en gracia continúa por gracia y termina en gracia. La perseverancia de los santos no es, hermanos, una excusa para pecar, sino que es una confianza en el poder de Dios que Él nos llevará hasta el destino que Él trazó. Porque los que antes conoció, a esto también predestinó. Y luego los justificó y también al final, ¿qué hace con ellos? Los glorificó. ¿Dónde está allí la capacidad del hombre en alguna de esas expresiones? En ninguna parte. Todo es de Dios. La salvación es del Señor. El poder es de Dios. La perseverancia proviene de Dios. Y ninguno de los que el Señor salva se pierde. Amén. Y todos aquellos que dan la impresión que se salvaron y se perdieron es porque nunca fueron salvos. Dios tenga misericordia. Pero gracias damos a Dios de que nosotros, hermanos, estamos en esta misma condición. La historia de Saulo es tu historia también. La historia de Saulo es mi historia también. Muertos en delitos y pecados, incapacitados para hacer algo para salvarnos. Hermanos, Dios aún así en su gracia soberana vino a nosotros, pagó el precio de nuestra maldad, nos salvó por su gracia. Hermanos, nos cambió y nos guarda en su salvación. Hemos sido beneficiados por esta gracia soberana. Ayer éramos enemigos, hoy día somos sus hijos. Hermanos, las deudas que teníamos con el Dios eterno han sido canceladas a través de un infinito precio pagado por Cristo en la cruz. Hermanos, la soberanía de Dios en la salvación es total y absoluta. Sin Él, sin el saber de que porque Dios es soberano estamos donde estamos, estaríamos agobiados, cansados, arruinados. Pero Dios es fiel en todo, hermanos. Él nunca dependió de tus méritos ni de los míos para hacernos merecedores de perdón. Él, hermanos, resplandeció en nuestro camino de pecado y de maldad y nos llama de muerte a vida, nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo, como dice el libro de Colosenses, hermanos. Él le plació escogernos, Él quiso salvarnos, hermanos, y si nos ha salvado, Él nos guardará. Y si nos guarda, hermanos, Él se encargará de que nuestra vida nunca se aparte de sus propósitos. Podremos tener días de debilidad, días de cansancio, días en que nuestra humanidad, hermano, aparecerá. ¿Pero para qué será aquello? Para recordarnos de que nunca nada de aquello depende completamente de nosotros. Nuestra obediencia, nuestra fidelidad es demandada, pero aún así eso es una obra de gracia, porque la fe es un don de Dios. Amén. La historia de cada uno de nosotros es un relato de cómo esta gracia de Dios es soberana y cómo Dios ha venido hasta nuestras vidas para salvarnos. Hermano, ¿de qué te puedes jactar tú? ¿De qué te puedes gloriar? Sino de la cruz de Cristo. ¿Estás suficientemente alto para levantar tu dedo y acusar? ¿Estás suficientemente elevado en tus propias obras y méritos para encarar? Considera lo que Cristo hizo por ti. Saulo dijo, de los pecadores, yo soy el primero. Bendito sea el Señor.
Como un abortivo, dijo él, se me apareció a mí. Hermanos, bendito sea el Señor. Y volviendo al tema de la necesidad de evidencia de que el cristianismo es verdadero, no hay mayor evidencia que certifique la veracidad del cristianismo, sino que una vida transformada, una vida cambiada, una vida diferente a lo que éramos sin Cristo. Mira tú el cambio entre un Saulo que respiraba maldades al versículo 3, a un versículo 4, perdón, a un Saulo que dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién provoca aquello? El Dios de toda gracia. Amén. Por eso debemos estar firmes en su gracia, gozarnos en su poder, descansando en su obra, porque, hermanos, el Señor completará lo que empezó. Amén. Gloria sean dadas a Dios. Oremos al Señor. Bendito Padre.